a cargo del doctor Diego Fernando Telles, titulada Sentiment Analysis and IPO Underpricing in Latin America. El profesor Fernando Telles es administrador financiero de la Universidad de Ibagué, magíster en administración del Instituto Tecnológico de Monterrey de México y candidato a PhD en administración de la Universidad de los Andes. Experiencia profesional en Tompkins Cortland Community College, profesor universitario de la Universidad de Ibagué y Colegio de Estudios Superiores de Administración. Ha sido acreedor de múltiples reconocimientos, como se encuentra la beca Fulbright, The First Best Prize de la Universidad de Girona y la beca Gabriel Vega Lara de la Universidad de los Andes. Démosle la bienvenida al profesor Fernando Telles. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Como bien se dijo, soy estudiante del doctorado en Administración de la Universidad de los Andes. Actualmente curso mi tercer año de doctorado y lo que voy a presentar hoy acá es parte de lo que estoy preparando para mi propuesta de tesis doctoral. La agenda pues está hecha en inglés, la presentación en inglés, pero pues voy a hacerla en español. Y un poco lo que voy a proponerles a ustedes es esta agenda de trabajo. Voy a presentar un poco una motivación a este tema, una revisión rápida de la literatura, un modelo empírico, unos métodos que estoy utilizando para este trabajo y unas implicaciones testeables teniendo en cuenta que el trabajo está en marcha y pues que aún no tengo resultados concluyentes. Me gustaría, si es posible, ir a la primera diapositiva, al título de la diapositiva, de la presentación, perdón, anterior, por favor, ahí. Pues un poco como para entender cuál es la idea de lo que quiero mostrarles hoy, me gustaría primero hacer dos definiciones para que todo quede muy claro. El trabajo se concentra básicamente en lo que entendemos en inglés como IPO o un Initial Public Offering. ¿Y qué es un Initial Public Offering o una oferta pública inicial? Pues es un momento en la vida de las empresas en la cual esas deciden hacerse públicas. Entonces, se entiende esto como el sentido estricto de la primera vez que una empresa decide hacer una oferta de acciones y salir a público. Gracias, John. Entonces, decía que una IPO o una oferta pública inicial se entiende por ese momento, el primer momento en el cual las empresas toman la decisión de salir al mercado. Para que ustedes hagan una idea, pues en el mercado local, me refiero, por ejemplo, a aquella situación en la que, por ejemplo, Ecopetrol, en el año 2007, decide hacer la primera oferta pública de acciones a un precio de 1.400. Entonces, el trabajo toma como estudio ese momento y lo que yo trato de analizar básicamente es otro fenómeno que se presenta recurrentemente en una oferta pública inicial y es lo que se conoce como underpricing. Entonces, ¿qué vamos a entender por underpricing? Toda empresa que toma la decisión de hacerse pública, pues entonces tiene que fijar un precio de oferta. Una vez que fija el precio de oferta, por el mecanismo que sea, es con ese precio de oferta que se hace pues toda la comercialización de los paquetes accionarios. Las personas que deciden comprarlo, pues lo hacen entonces y la empresa sale al mercado accionario con ese precio. En el caso de Ecopetrol, por ejemplo, pues fue 1.400. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que una vez que la empresa, o una vez que la acción sale al mercado de valores, el mercado ajusta el precio y normalmente el precio que pone el mercado es mucho más alto que el precio de oferta. Para el caso de Ecopetrol, para seguir con el ejemplo, el precio de oferta fue 1.400 y el precio de cierre el primer día fue como 2.500 algo. Entonces, esa diferencia entre el precio de oferta y el precio de cierre de mercado representa, entre otras cosas, una pérdida para la empresa que está haciendo la emisión, porque dice, bueno, yo puse acciones en 1.400 y ahora resulta que el mercado las valora en 2.500, pues para seguir con el ejemplo que di al principio, ese dinero la empresa deja de recibirlo. Entonces, lo que voy a mostrarles acá, o digamos, el trabajo que estoy presentando acá, que como les dije es parte de mi propuesta de tesis doctoral, es un poco entender ese fenómeno
underpricing como la diferencia entre el precio de oferta y el precio de cierre en una oferta pública inicial para el mercado latinoamericano, y digamos que el mecanismo a través del cual voy a estudiarlo es lo que se conoce como sentiment analysis, también se conoce como análisis textual. ¿Bien? Ok, entonces dicho eso, entonces una motivación rápidamente, esto es una gráfica que muestra a nivel de, para Estados Unidos, lo que ha sido el underpricing a través del tiempo. Entonces todas estas lineecitas que están por la parte de arriba son justamente diferencias a favor del inversionista en contra de la empresa, es decir, precio oferta menor que el precio de mercado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es un fenómeno muy recurrente, pasa mucho y las diferencias pueden ser grandísimas. A través del tiempo, digamos, una diferencia puede ser, digamos, históricamente ha cambiado, pero puede ser del 20, 30, 50% de variación en el precio en un día. O sea, piensen ustedes, es en un día que ese precio cambia en esa magnitud. Es mucha diferencia. Esto es, digamos, el underpricing, pero medido, digamos, para países europeos, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente lo que quiero mostrarles es el underpricing se da a nivel mundial. No solamente se da a nivel mundial, sino que pues, difiere de país a país. Esta es para países del Asia-Pacífico y algunos de Latinoamérica, entonces nuevamente variaciones. Y esta ya es un poco con datos que yo estoy trabajando para el caso latinoamericano. Esta es una muestra de prospectos de emisión de oferta pública para el periodo 2000-2013 en Latinoamérica. Trabajo básicamente con, pues digamos, con las economías más importantes de Latinoamérica, ahora les digo cuáles. Y pues lo que observo, digamos, es que sucede más o menos algo parecido. O sea, digamos, se pierde mucho o hay mucha variación en el precio de la acción una vez que esta sale al mercado, ¿no? Bien. Entonces, es importante entender por qué pasa ese underpricing, por qué se da esa diferencia en el precio de mercado y el precio de oferta. Ok, entonces lo que tengo acá es un barrido rapidísimo de la literatura y las explicaciones que han intentado dar al fenómeno. Y bueno, voy a ir lo más rápido que pueda porque pues eso es muy extenso, pero les puedo decir simplemente que, digamos, que las explicaciones teóricas del fenómeno del underpricing a nivel mundial se han basado, digamos, en 4 categorías. La primera es la que tiene que ver con la simetría de información, la segunda son con aspectos institucionales, la tercera tiene que ver con propiedad y control, y la cuarta es con aspectos comportamentales. Bien, voy a tratar de concentrarme en la primera, en asimetría de información y en propiedad y control, dado que justamente es, digamos, sobre esa intersección que yo estoy trabajando. Y bueno, en la medida en que el tiempo me lo permita, diré un par de cosas sobre aspectos institucionales y aspectos comportamentales. Con relación a la simetría de información, debemos entender primero que normalmente en un proceso de emisión actúan 3 agentes. Entonces, el primero, pues indudablemente es la empresa que emite una acción. El segundo es un agente que es como intermediario, se conoce como un banco suscriptor, un underwriter, se conoce en inglés, quien es el que se va a encargar en muchas ocasiones de fijar el precio de la acción. Y el enfoque de la simetría de información, esto se ve, digamos, de 3 maneras. La primera situación es, ¿qué pasa si un inversionista tiene más información con respecto a otros? Y ahí, digamos, ha dado pie para una batería de literatura que estudia lo que se conoce como la maldición del ganador, en el sentido que si un inversionista es informado sobre la calidad de la oferta, pues él solamente va a participar en todas aquellas ofertas que él sabe que son buenas, y todas las ofertas que él sabe que son malas, las va a dejar de lado. Mientras que el desinformado tiene pues el infortunio de no saber nada de las empresas, y entonces él siempre participa en todas. Dado que el informado no participa en las malas, en las malas, el desinformado sí lo hace. Entonces digamos que con mayor certeza un inversionista desinformado se va a ganar los prospectos malos y va a tener que competir con el informado por los buenos. Entonces eso es un poco, digamos, hago una batería interesante de trabajos que estudian un poco cómo afecta justamente ese nivel de información o desinformación que pueden tener los inversionistas a la hora de fijar el precio de un prospecto. Ahora, eso de tener inversionistas informados e informados, digamos, llevado a la otra batería de literatura que tiene que ver con mecanismos de revelación de información. Entonces, una vez que yo sé que hay inversionistas informados e informados,
yo digo, yo por ejemplo, emisor, ¿cómo hago para que los informados revelen sus verdaderas intenciones y eso no afecte el precio? Entonces ahí se han creado mecanismos, digamos, hay una cosa que se conoce como book building, que es un mecanismo de ofertas a través del cual los inversionistas van poniendo precios y finalmente se busca que revelen toda la información y eso, digamos, permita fijar un precio mucho más ajustado al que debiera ser, pero eso va a exacerbar un problema que es el que se estudia aquí en los modelos de principal agente, y es que para que el mecanismo de asignación de precios funcione, de alguna forma el banco suscriptor, o sea, el banco que está haciendo la fijación de precios y el mercadeo tiene que tener potestad para la fijación de las asignaciones, o sea, para que él decide finalmente cómo va a hacer las asignaciones. Eso puede pasar, los que han comprado acciones y alguien lo ha hecho, digamos en Colombia, sabe que de repente uno puede hacer una oferta por un paquete de acciones, pero a la final hay una discreción en cuanto al número de acciones que le van a dar. No sé, yo digo, quiero comprar 1000, pero al final le pueden decir, no, mira, solamente te podemos vender 500 o cosas de ese tipo. Entonces, esa asignación le da poder al banco suscriptor. Entonces, la otra batería de literatura, entonces dice, ahora se presenta un problema de principal agente, en el sentido que no siempre el agente, que en este caso es el suscriptor, el banco que está haciendo la oferta, que está fijando el precio y haciendo el mercado, va a representar los intereses de la empresa emisora. Entonces ahí hay toda una literatura alrededor de eso. Y finalmente, entonces el tercer enfoque de la simetría de información se da con relación a qué tanto pueden utilizar las empresas emisoras de acciones un mecanismo como, perdón, qué tanto las empresas pueden utilizar una oferta pública inicial como un mecanismo para mandar una señal al mercado tal que se puedan diferenciar con respecto a otras, ¿sí? Frente a los inversionistas, es decir, que los inversionistas puedan ver una empresa que emite una acción o que hace una oferta pública inicial de una forma diferente a como puedo ver otra que no hace una oferta pública inicial. Entonces yo, digamos, estoy trabajando un poco sobre esta línea, yo estoy mucho más pegado a la parte final, al tema de oferta pública inicial como mecanismo de señalización para mandar una señal al mercado. Digo, pues, si me alcanza, digo algo de esto. Y la otra corriente, digamos, mía es un poco sobre propiedad y control. Y aquí digamos que la literatura está dividida en dos. Básicamente hay un grupo de literatura que dice, mire, las empresas hacen underpricing o se da el underpricing porque es un mecanismo para hacer dilución de control. ¿En qué sentido? En la medida en que, por ejemplo, si yo puedo aumentar la demanda de una oferta pública inicial bajando el precio, muchas personas van a querer comprar esa acción. En la medida en que aumente la demanda de paquetes accionarios, luego yo puedo hacer asignaciones como yo quiera, y en la medida en que yo la haga como yo quiera, yo me encargo que todos tengan poquitas acciones, entonces me aseguro, reparto propiedad, pero no pierdo el control, porque me lleno de accionistas pequeñitos, ¿no? Entonces le vendo a todos de a poquitos, ¿sí? Y yo mantengo el control de la firma, y hago la oferta pública inicial. Entonces, hay un grupo de literatura que explica esto, y la otra es un poco al contrario. La otra dice, no, la cosa no es así, la cosa es al contrario, la cosa es, si yo le reduzco el precio de la acción, yo puedo atraer más inversionistas institucionales, más gente grande que se quiera meter a esto, y en la medida en que yo pueda vincular más inversionistas institucionales, entonces yo puedo asegurarme mayor control. Entonces digamos como que la literatura está un poco dividida en eso, todos aquellos que piensan que se baja el precio para hacer dilución de control y todos aquellos que piensan que se baja el precio para atraer inversionistas grandes que puedan hacer control. Ok, voy a moverme hacia adelante. ¿Cómo voy de tiempo? No tomé. ¿Me quedan? Wow. Entonces, bueno, me toca moverme más rápido. Entonces, bien, mi modelo es muy sencillito para esto de underpricing. Entonces, básicamente lo que yo estoy intentando es medir qué tanto la revelación de información en el prospecto público de emisión afecta al underpricing, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, digamos, el prospecto de emisión no es el único mecanismo de revelación de información. Digamos, una empresa puede hacer muchas otras cosas para revelar información, por ejemplo, reuniones en la preventa, no sé, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Entonces, no es el único, pero para este caso en particular, lo que yo estoy tomando es el prospecto de emisión. Toda empresa que hace una oferta pública inicial en Colombia y en el mundo en general tiene que presentar un documento público
donde hace como una presentación de la firma, de las estrategias, de lo que va a hacer, de sus planes, sus estados financieros, su proyección, y se convierte como ese documento con el que sale a mercadear la acción. Entonces, yo utilizo el prospecto de emisión como un mecanismo de revelación e intento explicar qué tanto de esa revelación de información que ellos hacen en el prospecto puede disminuir la simetría de información y reducir el underpricing. Ok, entonces, con respecto a revelación, entonces yo básicamente trabajo análisis textual. Yo lo que intento es como medir qué tipo de sentimientos, qué tipo de emociones, qué tipo de mensajes mandan las empresas a través de los prospectos. Los prospectos de emisión son ricos en información cuantitativa, todos tienen estados financieros, informes, razones financieras, proyecciones, pero también son muy ricos digamos, en información cualitativa. Entonces, muchas veces el lenguaje que se utiliza en el prospecto puede mandar una señal de las expectativas, de las intenciones que puede tener la empresa emisora. Voy a medir básicamente dos cosas. Uno es un índice de lecturabilidad y otro es un índice de incertidumbre ex ante. Con respecto al índice de lecturabilidad, lo que yo voy a hacer es medir qué tan comprensible es ese documento, o sea, qué tan fácil es, si una persona cualquiera como ustedes o como yo coge ese documento y lo lee y lo toma como referencia para hacer su valoración, ¿ese documento es entendible o utiliza un lenguaje técnico, financiero que al final nadie termina entendiendo? Entonces, ¿para qué hacen eso si a la larga nadie lo entiende? Con respecto a la incertidumbre, entonces voy a medir digamos, niveles de incertidumbre en general, voy a construir unas variables y para ello voy a utilizar digamos, una técnica que implica la inclusión de unos diccionarios. Digamos, hay unos profesores que se llaman Lubian y McDonald que desde el 2010 construyeron unos diccionarios financieros que buscan medir sentimiento en los documentos financieros. Yo lo que voy a hacer es que le voy a meter estos documentos, filtro los prospectos por documento y construyo unas variables de incertidumbre. Hago una ponderación para no darles pues, el mismo peso a todas. Para este ejercicio estoy haciendo una programación en R, entonces yo digamos que le pido a R, utilizo unas librerías de R para que R me haga una descomposición de los prospectos, creo lo que se conoce como un corpus, y ese corpus entonces le hago una limpieza y genero las variables de incertidumbre. Y pues controlo por algunas cosas, como por ejemplo características de la firma, que si es una empresa familiar, construyo variables de gobierno corporativo, por ejemplo, para luego hacer asociaciones entre propiedad, control, gobierno, origen y la decisión de revelar o no revelar, y por supuesto pues por variables de mercado. Eso es un poco entonces el tamaño de la muestra. Tengo, digamos, del 2000 al 2013, 180 ofertas públicas iniciales en Latinoamérica. Es un mercado muy pequeñito comparado con otros, obviamente. Los prospectos de emisión entonces los estoy sacando de bases de datos como Bloomberg, Thomson y las mismas bolsas de valores de cada país, y eso es un poco lo que les contaba. Entonces utilizo librerías de R, como por ejemplo TextMining, que es una librería muy buena en donde digamos uno más o menos puede hacer un poco lo que yo estoy intentando hacer acá. Esta es una desagregación de la muestra. Entonces, pues como ustedes ven, mayoritariamente es Brasil, por tamaño pues es muy rico en prospectos, y luego México, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Ok, entonces digamos que esa es la idea, eso es lo que estoy haciendo en este momento justamente. Yo aspiro, digamos, al final de este semestre tener unos resultados preliminares, pero un poco las implicaciones testeables de este modelo serían algo así como lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo digo acá, mire, las empresas familiares pueden decidir no revelar información para que los competidores no se enteren de sus planes a futuro. Entonces, digamos, yo digo, ¿yo por qué tengo que contarle a mis competidores lo que voy a hacer? Entonces, si las empresas familiares no quieren contar, a lo mejor no van a poner todo lo que debieran poner en el prospecto. En la medida que el prospecto no tenga la información que debe, entonces genera incertidumbre, y esa incertidumbre mayor se ve reflejada en un mayor underpricing. Otra, las empresas familiares generalmente están atrincheradas. Ellos quieren soltar parte, o a lo mejor quieren recuperar parte del dinero invertido como emprendedores, pero no quieren perder el control de la firma. Entonces, yo asumo que puede existir una relación positiva entre
el hecho que la empresa sea familiar y el nivel de underpricing dado el atrincheramiento que se pueden, digamos, ellos presentar. 3, una que pues es obvia, documentos mejor escritos producen menos ambigüedad y menos ambigüedad mejoran la valoración. En la medida en que el documento esté bien escrito, seguramente se va a valorar mejor y esa mejor valoración se va a reflejar en el underpricing. Y finalmente, entonces, un poco las dos posturas opuestas que yo mencionaba en la parte de propiedad y control. Una es, las firmas no van a querer perder control, entonces no quieren que se genere monitoreo, entonces hacen underpricing para diluir la propiedad. Y la otra, que era la que decía con respecto a underpricing para vincular inversionistas institucionales y que esa inclusión de inversionistas institucionales permitiera entonces mejorar el control. Entonces, pues como se dan cuenta, he hecho un resumen muy rápido de lo que estoy haciendo en este momento. Esto es un trabajo.